Hola, hola. Soy el doctor José Antonio Zárate y esta es una clase sobre las medidas que se van a utilizar para la estadística. Estos elementos son de la estadística descriptiva y como les mencionaba tienen que ver con los conceptos de cómo conocer el comportamiento de un grupo a través de sus mediciones. Diría alguien, es como saber si una olla grande de menudo sabe buena, aunque no tengamos que comérnosla toda. ¿Cómo sabemos que las cantidades de azúcar o de otras cosas en tu sangre sin que te tengan que quitar toda la sangre? Entonces, bueno, el primer punto aquí son las medidas de dispersión y de tendencia esencial para datos no agrupados. Y vamos a hacer el hincapié sobre qué son datos agrupados y qué son datos no agrupados. Un dato no agrupado es aquel que viene directamente de la fuente. Por ejemplo, mi edad, mi estatura, mi peso, el dato individual de cada uno de los elementos, ese se convierte en un dato no agrupado, que viene directamente de la fuente. Un dato agrupado es aquel que de alguna manera ya se procesó. O sea, por ejemplo, puede ser que nos muestren los datos de la población de San Luis Potosí y entonces no nos van a mostrar el dato de cada persona, sino nos van a mostrar ya datos de grupo y esos datos de grupo se le pueden también sacar indicadores. Eso es interesante porque a pesar de que no tengamos los datos directamente, nosotros podemos generar su información. En este caso es para datos que vienen directamente de la fuente y que nos proporcionan con mayor certeza lo que nosotros queremos saber. Vamos a ver dos puntos aquí, los que son los estadísticos descriptivos de tendencia central y de dispersión. Tendencia central, ¿a qué le llamamos esto? Pues le llamamos a aquellos indicadores que nos van a decir, en pocas palabras, qué es lo que podemos esperar más. Si yo digo, en promedio llego a mi casa en 5 minutos, significa de que lo más probable o el valor más común sean los 5 minutos. La media aritmética, creo que todo el mundo estamos muy familiarizados con eso. Y lo que quiere decir es que es el valor más esperado. La mediana no es otra cosa más que si ordenáramos todos los valores, el valor que estuviera en medio, ese sería la mediana. En el caso de que el número de elementos sea impar. Si el número de elementos es par, entonces los dos valores que estén a la mitad se suman entre los dos y se saca el promedio de los dos elementos que estén a la mitad. La moda. La moda se refiere al dato más frecuente. Por eso muchas veces decimos que algo está de moda cuando lo vemos en muchos lados. Y la media ponderada no es otra cosa más que lo que se conoce como un promedio, un tipo promedio, pero que se le dan diferentes valores a cada caso. Por ejemplo, yo puedo decir que para elegir un trabajo es más importante el sueldo y las prestaciones a que si el trabajo está cerca de mi casa o que si el trabajo es en una fábrica grande o en una fábrica pequeña. Cada uno de esos elementos, cada valor tiene lo que se le conoce como un peso o una ponderación, ¿sí? O sea, por ejemplo, alguien puede decir, para que te guste a alguien, pues tiene más peso los sentimientos, a que si está alto, si está gordo. Claro, eso es ponderaciones. Y estas medidas, lo más importante es que entendamos que son para que digamos qué es lo más probable. Si yo dijera, de todas mis calificaciones, de todos los cursos que llevé, el promedio fue de casi 9, pues entonces yo podría afirmar que la posibilidad de que si volviera a llevar
si volviera a ser alumno, la probabilidad o el valor de que vuelva a tener mi calificación, pues sería esa, ¿no? Ese es el concepto de, o sea, que digas, en base a todos esos valores, el valor más probable es este. Y es súper importante porque prácticamente nosotros vivimos de reloj. Entonces eso quiere decir de que tenemos que tener previsto cuánto nos tardamos en hacer cada cosa. Si nosotros no supiéramos eso, entonces prácticamente no podríamos planear nuestra vida. La dispersión. La dispersión es una serie de medidas que nos dicen los datos qué tanto se parecen a los de medida central o qué tanto son diferentes. Por ejemplo, nosotros vemos ahorita con todas las encuestas que la opinión de los mexicanos es muy dispersa. O sea, hay unos que opinan una cosa, otros que opinan otra cosa. Entonces las medidas que tenemos son las siguientes: rango, cuál es el máximo y cuál es el mínimo. La varianza, que es la diferencia de todos los valores que tenemos, cuadrática, con respecto al promedio. Es como un promedio de diferencias, ¿sí? Es interesante el valor cuadrático por la siguiente razón. Esa diferencia o error cuadrático se refiere a que muchas veces el valor que tengamos va a estar arriba o va a estar abajo del promedio. Entonces, para evitar que la diferencia sea negativa o positiva, se eleva al cuadrado. Ahora, para tener un valor que sea más fácil de medir en cuanto a qué tan diferentes son los elementos con respecto al promedio o a las medidas de tendencia central como la mediana o la moda, se usa la raíz cuadrada de la varianza, que viene siendo la desviación estándar. Ejemplo de cómo podemos ver la desviación estándar de otra manera es la siguiente. Si yo me voy ustedes pueden ver en la calle el color de piel de las personas en San Luis Potosí. Podrán ver que el color de piel es muy diverso, o sea, hay mucha varianza, ¿sí? Hay de los que son muy morenitos, es de los que son blancos, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ustedes fueran digo, una vez tuve la oportunidad de ir a Cananea, o ciertas partes en Chihuahua, pues la mayor parte de la gente es blanca, o sea, es raro encontrar gente morena, y mucho menos gente muy morena. Y al revés, pueden ir, por ejemplo, a zonas en el Istmo, en Oaxaca, en los valles o en la sierra, y pueden encontrar que buena parte de la gente es muy morena. Entonces, eso lo que quiere decir es que cuando todos son muy parecidos, la varianza tiende a cero. Cuando todos son muy diferentes, la varianza y la desviación estándar tienden a ser muy grandes. ¿Y para qué les va a servir? Pues les va a servir para confiar. Si yo te digo que mi promedio fue de casi 9, pero mi varianza fue de 3, entonces no, de 3 no, sería como de 1 o 1.5. Eso quiere decir que muchas de mis calificaciones o fueron muy altas o fueron muy bajas. Entonces ese valor de 9 o de 90 no es muy confiable. La dispersión lo que les va a decir sobre todo es qué tan confiable es lo que van a tener. Como de sistemas tienen que saber cómo se obtiene y cómo se genera. Pero como profesionistas, sin importar su área, tienen que estar conscientes de que lo que significa esto. Las medidas de tendencia central, que es lo más posible. Las medidas de dispersión, que tanto podemos confiar en eso. Aquí, bueno, el clásico promedio, todo el mundo lo sabe sacar. La mediana, como les dije, se ordenan todos los números y el que esté en medio si es impar, es el que esté en medio. Y si es par el número de elementos, entonces se suman los dos elementos como en la anterior. Bueno, aquí se supone que se tendrían que ordenar primero y luego ya se saca el elemento. La moda, el 21, es el dato que más se repite, ¿sí? O sea, el hecho de que la moda te va a indicar y va a influir bastante en el promedio y en otros datos. Ok, aquí, por ejemplo, vemos el rango. El rango es muy importante porque, por ejemplo, si nosotros vemos el,
Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando quieren rentar, van a una ciudad de visita y checas el rango de valores y dices, a ver, el hotel más barato, así el más feíto y demás, pues 500 pesos, el más barato. Y el más caro, 10,000 pesos. Wow. Te das una idea, ¿no? Al revés, imagínate que vas a Nueva York y te dicen, traducido en pesos, el hotel más barato te cuesta 1,200 pesos y el más caro te sale en 15,000 pesos, 20,000 pesos. Entonces, eso te da una idea de cómo son los datos, cuál es el más pequeño, cuál es el más grande. De hecho, ustedes lo pueden ver en su grupo, cuáles son el más pequeño y cuál es el más grande. Entonces, eso te da una idea de cómo se distribuye la información. La varianza no es otra cosa más que un ciclo, una sumatoria en donde se saca la diferencia de cada uno de los valores contra el promedio, se saca la sumatoria y luego se dividen entre n-1. Eso te va a dar la varianza. Esa varianza que sería 272, si la varianza es grande, significa que los datos son muy dispersos y entonces el, los valores de tendencia central no son tan confiables. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, te dice que la varianza es de 5.5677. Esa es la varianza. Y nuestra desviación estándar, que sería la raíz cuadrada, de nuevo se los digo, se sacan al cuadrado para eliminar todas las posibles diferencias que hay cuando sacamos una resta. Una resta puede ser positiva o negativa. Si no se sacara así, entonces los valores, al tener un signo, al sumarse, se podrían cancelar unos a los otros. Entonces lo que se hace es se elevan al cuadrado para que todos sean positivos y todos se puedan sumar. Y luego ya después, para recuperar el valor original, pues se saca la raíz cuadrada. Aquí tenemos una raíz cuadrada de 2.35. Si la mayor parte de los valores son 10, 15, 20, etc., si el promedio anda en 20.06, la desviación estándar nos diría que la gran mayor parte de los valores andan entre 18 y 22. Así es como se interpreta. Les pondré un caso de una aplicación que puede ser muy útil para ustedes. El sueldo. Si yo les digo que el sueldo de un ingeniero en sistemas anda alrededor de los 12,000 pesos con una desviación estándar de 3,000, lo que quiere decir es que la mayor parte de los sueldos andan entre 9,000 pesos y 15,000 pesos. Como verán, ese tipo de cosas es muy útil porque nos permite muchísimas cosas. Ok, esto es para datos no agrupados, ¿sí? Es cuando le tenemos la información directamente. Ahora, la situación para los datos agrupados. Para los datos agrupados, normalmente lo que vamos a tener, no vamos a tener como tenemos aquí, como tenemos en el caso anterior, la información directamente, sino lo que vamos a tener normalmente es lo que le llaman clases, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decimos, como el servicio militar, tenemos ahorita tantas personas de la clase, a ver, estamos en el 2020, tantas personas de la clase 2001, 2003, 2000, 2001 y 1999. Y tenemos tantos de la clase 2002. O incluso podríamos tener de la clase 2003. No tenemos los elementos cada uno individuales, sino tenemos clases. Entonces, en cada uno vamos a tener lo que se le llama una marca de clase. La marca de clase es el valor intermedio del intervalo. Los intervalos, por ejemplo, si digo clase 2002, serían todos los nacidos entre el 1 de enero del 2002 hasta los nacidos el 31 de diciembre de 2002. F1 es la frecuencia que se da en cada uno de los elementos. Y K es el número de clases que tenemos. Normalmente nunca se recomienda que nunca sean más, K nunca debe ser mayor que 12. Y N es el número de observaciones que se tienen totalmente. N podríamos llamar que es
la sumatoria de todas las frecuencias. Es decir, decimos, tenemos tantas personas de la clase 99, tantas personas de la clase 2000, tantas personas de la clase 2001, tantas de la clase 2002 y tantas de la clase 2003. Entonces aquí la media aritmética sería la sumatoria de todas las marcas de clase por las frecuencias sobre el número total de observaciones que se tienen. Aclarando que después vamos a ver en una hoja de cálculo cómo se hace esto ya realmente. Ejemplo, tenemos los siguientes elementos. Esto se entiende de la siguiente manera. Tenemos una clase de 10 a 20 años, hay 5 personas y la marca de clase es el valor intermedio, es el 15. Entre 20 y 30 tenemos 18, perdón. Entre 50 y 60 tenemos a 2. Entonces la sumatoria de todas las frecuencias da 42. Si aplicas la fórmula anterior, te da que la media aritmética para este conjunto de datos, recuerden que los dos casos son conjuntos. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, a ver, en el caso de los no agrupados, yo sé cuántos tienen 20, cuántos tienen 18, cuántos tienen 17, y aquí no. Aquí yo sé que tengo 10 que tienen entre 30 y 40, pero no sé quién tiene, por ejemplo, 32, quién tiene 39, quién tiene 34, no lo sé. Lo único que sé es que me vienen agrupados y muchas veces así se viene la información por conveniencia o por proteger a las personas encuestadas. Recuerden que la información también puede ser mal usada, entonces muchas veces se necesita hacer operaciones con datos agrupados para proteger la privacidad de las personas. La mediana. L es el límite superior de la clase mediana. ¿Sí? La clase mediana se obtiene sumando la frecuencia de la primera clase más todas las frecuencias hasta incluir la frecuencia total, ¿sí? Donde n es el total de frecuencias. ¿Sí? Entonces, la clase mediana normalmente es la que tenemos los datos en medio. F de x es la frecuencia de la clase mediana. Si es la amplitud de esa clase, la longitud de dicho intervalo. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que aquí la clase mediana es donde debería de estar el valor. A ver, pongamos cuentas. Sabemos que el total de observaciones, el total de elementos que hay son 42. Por lo tanto, el elemento 21 tendría que estar en la clase número 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la clase 1 tienes 5 más los 18, de la segunda clase tendrías 23. Entonces ese 21, que sería la mitad de los 42, por fuerza debería de estar en la segunda clase. Por lo tanto, 20 y 30 son la clase mediana. Luego, 20 es el límite inferior de la clase mediana. 42 es el total de observaciones, es la sumatoria de todas las frecuencias, dividido sobre 2. 18 es la frecuencia de la clase mediana. 5 es el acumulado antes de llegar a la clase mediana. Y bueno, 18 es el total de la clase mediana. Al cambiarlo todo en la fórmula te dice que la mediana es un valor de 28.89, lo cual tiene sentido, porque lo que te quiere decir es que el valor, si tuvieras los datos y los formaras, lo más seguro es que un valor cercano al 28 o el 29 sería el valor que estaría en medio. Ese valor que obtenemos de la mediana tiene que estar dentro del rango de la clase mediana. ¿Sí? Una pregunta, ¿sabemos si realmente existe ese 28 o 29? No, no sabemos. Pero es la aproximación que hacemos con los datos que tenemos. La moda. La moda dice, es el límite real inferior de la clase modal.
la clase que tiene una mayor frecuencia. Lambda de 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior. Delta 2, perdón, no es lambda, es delta. Delta 2 es la diferencia de la clase modal, la frecuencia de la clase modal contra la frecuencia de la clase que le precede. Y C es la amplitud de la clase modal. Entonces, aquí podemos ver fácilmente que la clase modal también es la segunda, porque es la que tiene la mayor frecuencia. 18 menos 5 te da 13. Y 18 más así, serían 13. Y 13 más 18 menos 10 te da 8. Es lo que tienen abajo. 20 es el límite inferior de la clase modal. 10 es el tamaño de los... A ver, vamos a definir dos cosas que aquí son diferentes. Una cosa es la frecuencia y otra es el tamaño del intervalo. El tamaño del intervalo, como se podrán dar cuenta, son de 10, 10, 10, 10. Entonces, por ejemplo, aquí por eso 10 es el tamaño del intervalo, 13 es la diferencia entre 18 menos 5 y 8 es la diferencia entre 18 menos 10. Y el 20 es el límite inferior de la clase modal. Entonces nos dice que la moda anda en 26.19, lo cual es congruente porque está dentro de su intervalo y nos dice que el valor más frecuente debería de haber sido ese. Método de medidas de dispersión. De nuevo, aquí lo que nos va a decir es que la dispersión, que es la varianza poblacional, que se puede sacar de dos maneras, o la desviación estándar, que prácticamente debería de ser la misma, que es la raíz cuadrada. La varianza muestral es esa, y la desviación estándar siempre, siempre, siempre va a ser la raíz cuadrada de. Aquí la única diferencia es que se calculan en base a los valores de las marcas de clase y las frecuencias, ¿sí? Como no tenemos los elementos individuales, entonces lo que tenemos son las marcas de clase. Dejen regresarme. ¿Se fijan cómo son las marcas de clase? Que es la mitad de cada uno de los intervalos. Entonces esas marcas de clase se multiplican por sus frecuencias y luego K es el número de clases en la que se divide y N es el número, la sumatoria de todas las frecuencias. Entonces así obtenemos la varianza y al sacar la raíz cuadrada, lo que es la desviación estándar. De nuevo, ¿para qué nos va a servir esto? Para saber qué tan confiables son los datos. Si los datos tienen varianzas muy altas o desviaciones muy altas, significa que no son confiables. Significa que nuestras estimaciones tienen un alto grado de incertidumbre. Pongamos un caso, por ejemplo, lo más común ahorita que esto se filma durante la pandemia. ¿Por qué se falló tanto en los modelos? Por dos poderosas razones. Primero, porque los datos se tomaron mal, no se quisieron tomar, porque no se hicieron las pruebas necesarias, por lo tanto no se tenía información confiable y por lo tanto no se puede confiar en la información que se tiene. Uno, por razones de que no se hicieron las pruebas suficientes, que eso ya fue del lado de las autoridades. Dos, por el lado de las personas. Las personas tienden mucho a tener miedo. Entonces prefieren esconderse en su casa o prefieren tomarse tus test de toda la vida, sus antigripales, y por eso la epidemia no se controló como se pudo haber hecho si hubiéramos tenido los datos apropiados. Por eso nuestra desviación estándar debería de ser muy, muy grande. Por eso no se puede saber, porque mientras la desviación lo que nos debería de decir es que no es confiable, porque ni siquiera la recolección de datos es confiable. Entonces, bueno, aquí es un ejemplo donde vean viendo cómo se hace todas las sumatorias para poder obtener la varianza. Y nos dice que tenemos una desviación estándar de 10.61, lo cual es alta, Lo cual es una desviación estándar alta, porque si para estar dentro de un intervalo
necesitas un 10, casi hay un alto porcentaje de que te salgas de tu intervalo, ¿no? 10, se fijan en el ejemplo anterior, nuestra desviación era de 2, 3, no era muy alta. Ok, ya para acabar, porque este, les dejo por favor que analicen, esto está dentro del material, déjenme, que lo hice en varias hojas, entonces, a partir de la información que vieron aquí, o sea, que se les explicó con esta presentación, no viene. Eh, quiero que por favor, creo que sí es estadística para industrial. Ok, aquí, en esta hoja, vean la hoja que dice estadística para industrial. Lo que pasa es que me basé en los datos de la materia de contabilidad general para la carrera de industrial, pero más adelante vamos a hacer ejercicios con su carrera. Aquí lo que quiero por favor es que hagan ingeniería inversa y chequen para qué sirve uno y cada uno de los comandos que viene aquí en la hoja de Excel. ¿Sí? Aquí estos son simplemente frecuencias, contar, pero más adelante viene todo lo que son, lo que les comentaba ahorita, máximo, mínimo, rango, promedio, mediana, moda, etcétera. Quiero que empiecen a hacer un formulario donde tienen que decir cuál es el comando que se usa en Excel, cuál es la fórmula que se tiene y qué significa. O sea, por ejemplo, ¿qué significa la moda? El valor que más se repite. ¿Qué significa el conteo? Pues cuántos elementos. Por ejemplo, aquí hay 495 muestras. ¿Qué es el promedio? Pues es el valor más esperado. Es el valor, uno de los valores en medio. Pero recuerden que siempre el promedio, hay una cosa súper importantísima en el concepto de promedio. Es un compensatorio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo pude haber tenido materias durante mi carrera, durante todos mis estudios que me fue mal, pero otras en que me fue bien. El compensatorio es eso, es de que de lo que fue bajo y con lo que fue alto, eso me permite tener un valor intermedio. Si el promedio es bajo, significa que la gran mayoría de los valores fueron bajos, entonces no hubo que lo ayudara a llegar en medio. Si el promedio es alto, significa que la gran mayoría de los valores son altos y que hubo muy pocos bajos. Si el valor del promedio dentro del rango es medio, entonces puede haber dos casos. Uno, hubo muchos valores altos y muchos valores bajos que al momento de complementarse dieron un valor de medio, o al revés. O pudo darse el caso de que casi la mayor parte de los datos estaban en medio. Entonces, por lo tanto, el promedio simplemente refleja la mayoría de los datos, que precisamente hay otros datos, como por ejemplo la moda o la mediana, que te pueden ayudar a decir cuál de los posibles casos es. Les pongo un ejemplo. Si yo les dijera mi promedio durante la carrera fue de 85.9, casi 86, se pueden dar una idea ni que fue los mejores, pero tampoco fue de los peores. Sin embargo, hay otro profesor, que tampoco voy a decir su nombre, que su promedio de calificaciones fue 72. Entonces, igual puede haber otro profesor que su promedio fue 94. Entonces, eso les puede dar una idea de cómo se comportaban los profesores. Entonces, por favor, ahorita quiero que se pongan, aprovechen esta media hora, aprovechen el tiempo restante para hacer una ingeniería inversa, es decir, qué instrucción viene en Excel y para qué sirve y cómo me puede servir más adelante. Ahorita nada más me interesa en esta parte que son estos son datos no agrupados. ¿Por qué son datos no agrupados? Porque son directamente, o sea, aquí tengo una calificación de alguien, ¿quién? ¿Quién sabe? Pero sacó 78. Aquí este sacó 70, aquí este sacó 80.
Más adelante les voy a enseñar otra hoja de cálculo donde vemos datos agrupados y cómo sacamos los estadísticos necesarios. Por favor, sigan trabajando en eso. Muchas gracias.